La casa de los recuerdos. En un pequeño pueblo rural había una casa abandonada desde hacía décadas. La gente del pueblo la evitaba, ya que decía que estaba embrujada. Sin embargo, un joven periodista llamado Mateo se sintió atraído por la historia de la casa y decidió investigar. Mateo descubrió que la casa había pertenecido a una familia que había sufrido una tragedia horrible. El padre había desvivido a la esposa y a sus 2 hijos antes de él mismo quitarse la vida. La policía nunca había encontrado una explicación lógica para el crimen. Una noche, Mateo decidió entrar en la casa para buscar pruebas. Al llegar, notó que la puerta principal estaba abierta, aunque sabía que había sido cerrada con llave. Al entrar encontró una atmósfera opresiva y un olor a decadencia. Mientras exploraba la casa, Mateo encontró una habitación llena de fotos y objetos personales de la familia. De repente, escuchó un susurro que parecía provenir de alguna parte de la casa. ¿No te acuerdas? Mateo se sintió confundido y se asustó. Al día siguiente, Mateo regresó a la casa con un equipo de grabación para intentar capturar alguna evidencia paranormal. Sin embargo, al reproducir la grabación, solamente escuchó su propia voz diciendo: ¿no te acuerdas? Mateo comenzó a sentir obsesión con la casa y con la familia. Empezó a experimentar extraños recuerdos que al parecer no eran suyos. Recordaba la noche de la tragedia y veía a la familia sonriendo y feliz. Pronto Mateo recibió una llamada telefónica de un número desconocido. Una voz susurrando: ¿te acuerdas ahora? Mateo colgó, pero la llamada se repitió varias veces. Finalmente Mateo regresó a la casa, decidido a descubrir la verdad. Al entrar, encontró una foto de la familia con una figura extraña en el fondo. Era él mismo. Mateo nunca más salió de la casa. Nadie lo volvió a ver. La policía encontró su coche abandonado frente a la casa, pero nunca se encontró su cuerpo. La casa sigue abandonada y la gente del pueblo sigue evitándola. Algunos dicen que Mateo sigue ahí atrapado en sus propios recuerdos. Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Un amigo me contó una historia que sucedió en su tierra natal, por Tierra Blanca, Veracruz. En esa zona, él tiene un gran rancho donde vive con su esposa, que en aquel entonces estaba embarazada. Ambos se dedican a la siembra y al cuidado de varios animales. Me cuenta que cierto día, mientras araba su campo y cuidaba de los animales, podía ver a lo lejos un cuervo que era muy escandaloso, pero al mismo tiempo parecía tratar de acercarse a él. Esto era muy extraño porque ningún animal suele hacer eso. Mi amigo siempre lo espantaba a piedrazos porque a cualquier lugar que iba dentro de su terreno, aquel cuervo siempre estaba cerca. Fueron varios días en los que aquel cuervo se apareció en el campo de mi amigo y siempre le pareció extraño ese comportamiento. Cierta noche, mi amigo me cuenta que después de ir a dormir comenzó a escuchar mucho ruido en el gallinero que tenía. Eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana cuando empezó
a percibir esos sonidos. Pensando que se había metido algún animal, mi amigo se levantó rápidamente y, armado con un machete, salió de su casa hacia el gallinero. Al llegar se dio cuenta de que una de las gallinas ya no estaba con vida. Mi amigo comenzó a buscar al posible animal que se la había comido, pero no encontró nada. De pronto, entre un árbol, salió aquel cuervo que siempre lo perseguía. Mi amigo se asustó, ya que era demasiado extraño que cualquier ave tuviera ese comportamiento, y más aún en plena madrugada. Para no darle más importancia, mi amigo solo le dijo al cuervo: ya deja de molestar. Mañana te voy a dar de comer pan o algo, pero ya, déjame en paz. Extrañamente, aquel cuervo se alejó como si hubiera entendido las palabras de mi amigo, y jamás encontró el animal que se había comido a su gallina. Un poco temeroso, mi amigo regresó a su casa y le contó todo a su esposa. Posterior a eso, decidieron mejor seguir durmiendo. Al día siguiente todo marchaba normal, y algo realmente sorprendente es que aquel cuervo no se apareció. Aquel cuervo ya no se apareció durante el resto del día. Mi amigo no le dio mucha importancia a eso y continuó haciendo todas sus actividades como siempre. Cuando cayó la noche, empezó a meter todas sus gallinas y cuenta que justo alrededor de las 9 de la noche, un extraño hombre comenzó a acercarse a su casa. Los perros comenzaron a ladrarle, pero de manera extraña. Se callaron y empezaron a mostrar cierto miedo ante la presencia de aquel hombre. El señor vestía ropas viejas, llevaba un jorongo negro y un sombrero de lona del mismo color. Se acercó más y más, y a mi amigo le pareció muy extraño porque nunca lo había visto por la zona. Estando muy cerca de la casa de mi amigo, aquel hombre con una voz un tanto tenebrosa le dijo: vengo por lo que me prometiste. Confundido, mi amigo no tenía idea de lo que estaba hablando. El extraño hombre repitió nuevamente: vengo por lo que me prometiste. Su esposa, al ver a aquel extraño señor, decidió entrar a la casa, pero sacó una bolsa con piezas de pan y se la entregó. Aquel hombre tomó la bolsa, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del terreno. Pero antes de eso le dijo a mi amigo: agradece que tu esposa recordó tu promesa, porque te acaba de salvar la vida. Por cierto, tu hijo será varón. Mi amigo y su esposa quedaron completamente mudos y se miraron con cara de espanto, ya que nadie sabía que ella estaba embarazada, pero aún no se le notaba, y mucho menos sabían el sexo del bebé. Después de unos minutos, mi amigo le preguntó a su esposa por qué le había dado esa bolsa de pan, y ella le dijo que por alguna razón extraña, algún recordatorio, lo que fuera, lo que había pasado la noche anterior, sintió una vibra muy pesada y empezó a pensar que aquel señor era un nahual que se presentaba en forma de cuervo. Cuenta que cuando su esposa se alivió, efectivamente nació un varón. Jamás volvieron a saber de aquel extraño hombre que se apareció en casa aquella noche, y por más que preguntaron, nadie lo conocía. Siniestra, siniestro, esperamos que sigas por aquí. De verdad, esperamos que te gusten, que estés disfrutando de
estas 4 historias y un micro relato que dejamos al principio. Pero no te quito más de tu tiempo, tú sigue relajado, no enciendas aún la luz. Y recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Recuerda, estás escuchando relatos siniestros. Luego de terminar de escuchar el relato anterior, me animé a contar mi historia, no solo por gusto, sino porque sé que de alguna manera saldrán esas imágenes horribles de mis pensamientos. Se trata del día que visité esa tienda de abarrotes. Sí, la misma, el lugar en donde habita ese ser demoníaco que adquiere forma de niña. Aunque no estoy segura del todo si se le debería de llamar demonio. Eran las 11 de la noche cuando regresé de mi trabajo. Sí, soy otra inmigrante. La paga es decente, pero las horas son largas. Le pagué a mi niñera y me reuní con mi dulce hija. Es solo un bebé. No tengo a nadie más en el mundo que a ella. Sé que pronto ahorraré lo suficiente para darle una buena vida. En todo caso, noté que ya no tenía pañales, así que junto a ella fuimos a la tienda de la esquina. Era la única abierta a esas horas. Nunca he estado allí en la noche, era mi primera vez. El encargado era otra persona, el local estaba vacío, así que sería una compra rápida. Hallé los pañales al fondo. Mi bebé se quedó quieto mirando la puerta roja al final del pasillo por alguna razón. Siempre lo hacía. De pronto, la puerta de la entrada se abrió de un golpe. Un hombre con gafas oscuras, gorra y un arma en sus manos amenazó al encargado. «Vacíate la caja registradora en pizza». Eso fue lo que le gritó. Y después: «Ándale, cabrón, no me hagas desperdiciar balas». El encargado, que estaba distraído, no tuvo tiempo de sacar su herramienta para defenderse, así que abrió la caja y poco a poco le entregó los billetes. Así debió terminar. Así debió haber sido aquella noche. Sin embargo, el encargado se estiró para alcanzar su herramienta. El malhechor lo notó y le disparó en la cabeza. Sus gafas cayeron por el movimiento. Solté un grito ahogado. El hombre me escuchó. Terminó de guardar los billetes y miré cómo se dirigió hacia mí. Estaba paralizada. Mi bebé lloraba y la cubrí entre mis brazos. Y después escuché lo que cualquier persona en mi situación no querría escuchar. Escuché las palabras más aterradoras, como si anunciaran la tragedia. Él me dijo: lo siento, pero no me van a encerrar de nuevo. La neta, no debió haber visto esto». Sentí como un balde de agua fría me cayó en la espalda y aquel hombre apuntó su herramienta hacia mí. Rogué por la vida de mi hija, pero él no mostró compasión. Al oír el disparo creí que todo había terminado, pero el que cayó fue él. Un alarido de agonía escapó de su boca. Lo observé con espanto. Desde las sombras, desde los anaqueles, emergió una cara pálida con cabellos negros y largos, ojos oscuros y colmillos afilados. Entre sus mandíbulas arrancó un trozo de carne del pecho del hombre. Lo engulló con voracidad, como si fuera un caramelo. Se deslizó fuera del anaquel y
y se dirigió hacia mí. Al verla de cerca me di cuenta de que solo era una niña pequeña. ¿Es tu hijo?, me preguntó. Sí, sí, le respondí nerviosa. No nos lastimes. No a ella. La quieres mucho. Sí, sí, la quiero mucho. Es todo lo que tengo en la vida, le dije con lágrimas corriendo en mis mejillas. Así siempre debería ser, me dijo finalmente. Se alejó caminando en 4 patas, mordió el cuerpo del hombre y lo arrastró como un león arrastrando a una gacela hacia la puerta, al fondo del pasillo. Miré el rastro del líquido vital en el suelo. Cuando se fue, mi hija dejó de llorar y luces azules y rojas iluminaron el exterior. Todo quedó en un típico robo. Nadie encontró rastros del hombre. Sé que esa niña se ha llevado a muchos empleados, pero puedo decir que, de mi parte, esa noche me salvó la vida a mí y a mi hija. Si se lleva a personas es porque pienso que tiene hambre. Quisiera saber qué ocurrió con ella, por qué está ahí atrapada. Por ahora solo puedo darle las gracias. Entiendo por qué tiene esa forma de niña. Pienso que es porque se siente una. Solo que nunca tuvo una madre que la acompañara en la vida y su único refugio fue la oscuridad. Aquí en Jalisco se cuenta mucho una leyenda. Se dice que hace algunos años unos peregrinos que iban de noche a Talpa se encontraron en su andar a una viejita que iba cargando un costal que parecía bastante pesado. Al ver que la viejita le costaba mucho llevar aquel costal, los peregrinos se ofrecieron a ayudarla. La viejita aceptó y tras hablar un poco con ellos, les pidió que por favor llevaran ese costal al templo, donde los vería más tarde. Después de esto, la viejita tomó un camino diferente y se perdió entre la oscuridad. Los peregrinos pensaron que tal vez la viejita había regresado a su casa y que al día siguiente llegaría al templo, tal como les había dicho. Así que al llegar a Talpa, se dirigieron al templo. A medida que amanecía comenzaron a esperar a la viejita, pero los minutos pasaban y no la veían por ningún lado. Después de esperar tanto, la viejita nunca llegó y tomaron la decisión de ir con el sacerdote del templo y entregarle aquel costal, pensando que era algo que la viejita llevaba para el templo. Entregaron el costal al sacerdote porque ya no podían esperar más y le explicaron todo lo que había sucedido con la viejita. El sacerdote abrió el costal y la gran sorpresa que se llevaron fue que dentro de aquel costal había huesos humanos. A todos les dio mucho miedo y escalofrío, y fue el sacerdote quien les explicó que los restos eran de aquella viejita que se encontraron en el camino, la cual no pudo cumplir su manda de llegar con la Virgen en vida, y su alma no podía descansar hasta que alguien la llevara al templo y así pudiera cumplir con la manda que había dejado. Comunidad, vamos a pasar a la última historia de esta noche, pero recuerda que si te gustan los relatos siniestros como este, recuerda dejarnos tu like, compartir con alguien que sepas que disfruta de estos relatos y pues bueno, suscribirte para que no te pierdas ninguno de los siguientes. Ahora sí, pasemos a la última historia. Estás escuchando relatos siniestros. Mi abuelito es una persona de campo, es decir,
que toda su vida la dedicó a la agricultura, la ganadería y otras actividades relacionadas con el campo. Vive en un hermoso rancho, alejado de la ciudad. Cuando era pequeño, mis padres tuvieron que ausentarse por un largo tiempo, así que mi abuelito se hizo cargo de mí mientras esperábamos su regreso. Pasé bastante tiempo en su rancho y me encantaba estar allí. Sin embargo, a pesar de ser un lugar hermoso, también esconde grandes misterios. El rancho es bastante extenso. En una parte se encuentra la casa y frente a ella se extiende un amplio campo de milpa. Todos los días ayudaba a mi abuelito, pero algo que me parecía extraño era que cada tarde, justo antes de las 7 de la noche, él se apuraba a meter a su ganado. Siempre me decía que entrara a la casa y que no saliera por ningún motivo, indicándome que a las 7 de la noche ya no había nada que hacer en el campo. Sinceramente, me parecía muy extraño, ya que cuando mi abuelito me decía que no saliera por nada del mundo, lo notaba un poco preocupado y hasta con cierto miedo. A pesar de eso, nunca sentí la curiosidad de preguntarle el porqué de todo eso. Así que, al llegar a las 7 de la noche, mi abuelito y yo ya estábamos encerrados en su casa. En el rancho de mi abuelito aún no llegaba la luz, así que la mayoría de las veces me aburría al no saber qué hacer, porque para mí era muy temprano. Sin embargo, después de un rato y gracias a la tranquilidad del ambiente, terminaba quedándome dormido. Todos los días fueron así, hasta que ocurrió algo muy escalofriante un día. Recuerdo que era un 13 de mayo y que empezamos a preparar las maletas porque debíamos salir hacia Otatitlán, Veracruz. Ahí vería de nuevo a mis padres y a mis familiares, así que teníamos que partir de madrugada para llegar temprano. Eran casi las 2:30 de la mañana cuando salimos. Noté que mi abuelito, por alguna razón extraña, se apuraba a cargar todo en su camioneta y miraba a todos lados. Nos subimos a la camioneta y, de manera extraña, esta no quiso prender. De repente, el ambiente se volvió pesado y justo en medio de la milpa empezamos los dos a escuchar y ver cómo las plantas se movían y algo las agitaba, como si algún animal se acercara. Al mismo tiempo, se escuchaba como si ese animal se riera y gruñera. Algo muy extraño. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi abuelito ya sabía que algo siempre ocurría, ya que sacó un crucifijo de entre su ropa y me dijo: si no sabes rezar, aquí vas a aprender. También sacó un ojo de venado y lo colocó en una de mis muñecas. Después de todo esto, mi abuelito me dijo: no tengas miedo. Sinceramente, no sentí miedo en ese momento y noté que mi abuelito tampoco. Más bien, parecía que él ya estaba familiarizado con lo que estaba sucediendo. Entonces, mi abuelito comenzó a rezar la Magnífica y el Padre Nuestro. Yo como pude seguir repitiendo todos sus rezos, ya que no me lo sabía del todo. Les juro que mientras rezábamos, claramente entre la milpa, se escuchaba cómo ese animal, entre comillas, se quemaba y se quejaba de dolor, soltando unos gritos horripilantes acompañados de gruñidos. A pesar de que mi abuelito me decía que no alzara la vista ante cualquier cosa extraña, mi curiosidad fue más grande.
Decidí levantar la mirada para ver qué era esa cosa que se quejaba. Cuando logré ver entre la milpa, me encontré con una figura aterradora. Era muy grande, calculo que casi 2 metros, pero lo más extraño es que era una criatura como una combinación entre perro y una persona. Esa criatura dio un gran salto hacia una zanja cercana y se fue corriendo hasta que desapareció. En ese momento no entendía nada de lo que había pasado. Sin embargo, cuando crecí, mi abuelo me contó que mi familia, nuestra familia, tiene el don de ver cosas y que mi hermano y yo también nacimos con ese dicho don. En ese momento entendí por qué mi abuelo siempre me protegía cuando estaba en su rancho. Desde tanto tiempo comprendí que aquello que vi con mi abuelo era un nahual que nos quería hacer daño.